Muy buenas, mi nombre es Merlin Paulina Hernández, pertenezco a la sección Z97 de Física Básica y les estaré hablando sobre física en general. Empecemos por el método para graficar funciones. Es el proceso de representar una función matemática visualmente en un plano cartesiano. Esto se hace tomando en cuenta los valores de entrada y calculando los valores de salida para cada uno de estos puntos. Proporcionalidad directa es una relación entre dos variables donde si una aumenta la otra también lo hace de manera constante. Se expresa como donde es una constante, por ejemplo, si compras 3 refrescos por $6, al comprar 6 refrescos pagarías 12. Conversión de unidades. Bien, en el proceso de conversión de unidades, para cambiar una medida de unidad a otra, por ejemplo, convertir de metros a centímetros o de litros a milímetros. Para hacer esto se utilizan factores de conversión. Criterios para operar con cifras significativas. CS. Las cifras significativas son dígitos de un número que aportan información útil. Al operar con ellas debes redondear los resultados según la regla de la operación, suma, resta, multiplicación, etc. y asegurarte de que el resultado tiene la cantidad correcta de cifras significativas. Las cifras significativas son los números que indican precisión en una medida internacional, o ya también llamado SI. Es un sistema de unidades que se utiliza en todo el mundo para estandarizar las mediciones. Incluye unidades fundamentales como el metro, el kilogramo y el segundo. Las unidades patrón en el SI son las unidades básicas de medida en el sistema internacional. Estas incluyen el metro para longitud, el kilogramo para masa, el segundo para tiempo, el amperio para corriente eléctrica, el kelvin para la temperatura. Incluyen todos los dígitos que se conocen con más certeza, más el primer dígito estimado. Por ejemplo, en el número 23.45 las cifras significativas son 2, 3, 4 y 5. Redondeo estándar es el proceso de ajustar un número a una cantidad determinada de cifras significativas. Componentes rectangulares de vectores es el proceso de descomponer un vector en sus componentes en las direcciones de los ejes y sus coordenadas, usualmente y en 2D o en 3D. Esto facilita el trabajo con vectores, especialmente para sumarlos o analizarlos. Multiplicación de un vector por un escalar. Cuando multiplicas un vector por un número, una escala, cambias la magnitud del vector sin alterar su dirección. Si el escalar es positivo, el vector mantiene su dirección, pero si es negativo, el vector cambia de dirección. Vectores son objetos matemáticos que tienen una magnitud, o sea, gran tamaño, y una dirección. Se representan gráficamente como flechas donde la longitud indica la magnitud y la dirección de la flecha indica la dirección del vector. Suma y resta de vectores. La suma y resta de vectores se hace teniendo en cuenta tanto la magnitud como la dirección. Para sumar vectores se coloca el inicio de un vector en el final del otro. Cantidades escalares son aquellas que se describen completamente por un número y una unidad. Ejemplos de cantidades escalares son la temperatura, la masa y el tiempo, ya que solo se necesita un valor para describirlas. Cantidades vectoriales son aquellas que, además de tener magnitud, o sea tamaño, tienen una dirección. Ejemplo de cantidades vectoriales incluyen el desplazamiento, la velocidad y la fuerza. Necesitas tanto la cantidad como la dirección para describirlas completamente. Para sumar vectores se coloca el inicio de un vector en el final del otro. Suma de cola a punta. Para restar inviertes la dirección del vector que se va a restar y luego lo sumas. Variación lineal es un cambio constante en una relación de variación lineal por cada aumento de manera fija y proporcional. La ecuación de una variación lineal es generalmente de la forma donde es la pendiente. Bien, entonces la proporcionalidad inversa es una relación donde cuando una cantidad aumenta la otra disminuye y viceversa. Se expresa como donde es una constante. Un ejemplo es la relación entre el tiempo y el viaje y la velocidad. Si aumenta la velocidad, disminuye el tiempo. Proporcionalidad directa con un cuadrado. Es una relación donde una cifra aumenta cuadráticamente en función de otra. Por ejemplo, si el área de un cuadrado se duplica, los lados del cuadrado se multiplican, es decir, la raíz cuadrada de 2. En resumen, los conceptos que hemos cubierto son fundamentales para entender cómo medimos, analizamos y describimos fenómenos en matemáticas y física, desde la representación de funciones y el manejo de proporciones hasta la importancia de las unidades de medida. Todo se conecta para darnos una visión más precisa del mundo que nos rodea. Los vectores, por ejemplo, nos permiten entender no solo la magnitud de las cosas, sino también su dirección, lo que es esencial para describir el movimiento o la fuerza. En conjunto,
Estos temas son herramientas poderosas que nos ayudan a interpretar y resolver problemas de manera estructurada y precisa, ya sea en la vida cotidiana o en textos más complejos. Son herramientas poderosas que nos ayudan a interpretar y resolver problemáticas de manera estructurada y precisa, ya sea en la vida cotidiana o en contextos más complejos. Todo se trata de hacer el mundo un poco más comprensible. Espero mi presentación haya cumplido con sus estándares y agradezco su tiempo.